En el material de hoy trataremos sobre uno de los signos grafológicos relacionados con el área de la sociabilidad, como es la determinación de la anchura de la letra. La anchura de la letra implica varios puntos en donde podría evaluarse. Esto es, por ejemplo, el ancho de una letra, el ancho del espacio entre una letra y otra, el ancho entre una palabra y otra, y el ancho de su trazo final. Todos ellos interactúan de una manera diferente. El ancho de la letra me permite evaluar el grado de necesidad social o atención a las relaciones con el otro que la persona necesita versus la atención a sus necesidades individuales. La distancia entre palabras me permite ver el sentido crítico, la capacidad de razonamiento, cómo la persona se relaciona con mayor o menor objetividad, o percibe, perdón, con mayor o menor objetividad sus relaciones con el entorno. Y los espacios entre letra habla de la modalidad de convivencia, dependencia versus independencia, y en qué medida necesita de sus relaciones con el otro. Bien, en el material de hoy haremos únicamente hincapié en el ancho de la letra. Ya en otros materiales a futuro iremos sumando nuevas observaciones. Bien, como dijimos, siempre en una escritura tenemos un eje vertical, que es el que construye los movimientos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, un eje horizontal, que es el que desarrolla los movimientos de izquierda a derecha, y cada una de estas dos tendencias se combinan de múltiples maneras. El eje vertical es el que me permite evaluar los elementos de la personalidad ligados a la afirmación del yo, de sus necesidades individuales. El eje horizontal, el que va de izquierda a derecha, es el que me permite ver la salida del yo hacia el tú, esto es, cuánto necesito de la relación con el otro, cuánto actúo en ese ambiente. Por lo tanto, es como decirlo en forma sintética, es el grado de equilibrio, ¿no?, que pueda haber entre las necesidades individuales y las necesidades sociales, a la vez de tomar en cuenta también las necesidades del otro. Cuando hablamos de anchura de letra, técnicamente va a implicar una medición. El hecho es medir la altura de las letras A, O, y en segundo término las M's, las N's y la U, y determinar el equilibrio que hay entre el alto y el ancho. Siempre debe predominar el alto, pero no excesivamente, porque eso la transformaría en una escritura estrecha, a la vez que tampoco excesivamente ancho, porque perdería altura. Entonces, el ancho aproximado es entre un 70 o un 80% el alto de la letra que estemos evaluando. Esto se va a medir en la muestra gráfica, que sabemos que puede ser de 6 líneas o de 9 líneas, según la extensión del texto, las 3 líneas primeras o las 2 líneas primeras, las 2 centrales y las 2 zonas, las 2 inferiores, y en esto en cada una de las palabras. Si en una palabra hay más de un óvalo, por ejemplo en este texto, después del título Mis manos, en la primera línea la palabra acordar tendría 3 óvalos, por ejemplo. Con tomar 1 o 2 sería suficiente. O sea, en realidad 1 por palabra. Nosotros solemos hacerlo en nuestra práctica, separar el análisis de las A y de las O. Las letras A y O son reflejas del yo emocional, pero la A tiene que ver más con el yo a nivel íntimo y la O tiene que ver más con el afecto y la relación a nivel social. Por eso es bueno separar, más allá de que midamos una letra por palabras, el análisis de las A y de las O. Muchas veces nos encontramos a lo mejor con letras A muy anchas y O estrechas, y viceversa, o estrechas con letras A muy anchas. Y cada cosa, digamos, de estas va a interpretarse de una manera diferente. Es interesante que hoy en día, debido a los climas laborales de mayor tensión que se viven en los ámbitos laborales, muchas veces encontramos mucho predominio de O estrechas o angulosas. Bien, en esta letra la característica diferencial que vamos a encontrar es la anchura. Como vemos, la letra parece extenderse
muy en su base horizontal, incluso el apoyo en la base de las líneas es bastante acentuado en muchos casos, porque tiene, por ejemplo, muchas palabras en guirnalda, no todas, porque también, por ejemplo, hay muchas M's en forma de arco, pero por ejemplo en la línea 3 la palabra manuales, la U es extremadamente ancha, o en Navidad, por ejemplo, en la línea 4, al final de la línea en la zona derecha, podemos ver cómo es una V hecha tipo U, muy acentuada en la anchura. También en algunos tramos la distancia entre palabras es importante. Por ejemplo, en la línea 5 la palabra dedicaba, hay un lapso de cohesión con un espacio muy grande entre una letra y otra. Y en la primera línea donde dice título, entre la I y la T también hay un espacio bastante importante. Es decir, que lo que vemos acá, que si bien hay un predominio de la anchura, hay muchas irregularidades. No necesaria, la que es más estable es la anchura de letra. En general, el predominio de las A y también de las O, en este caso, son letras bastante anchas. Tienen casi más del 100% del alto. Para una altura de 2 milímetros tienen un ancho de 3. Por ejemplo, para una letra de 2, el ancho, si tomamos el 70 o el 80%, sería 3 por 8, 24, 2,4 o 2,1 milímetros de anchura. Y acá vemos que tiene 3 o más de 3. Esa es la manera, digamos, técnica y científica de determinar la anchura. Más allá de que a simple vista veamos que se trata de letras anchas, es importante dosificar qué nivel de anchura, si es excesivo o es moderado. Bien, cuanto más haya 100% o más entre la altura y la anchura, o sea que si yo tengo una altura igual a la anchura, estoy hablando de una letra bastante ancha. ¿Qué me da la anchura de la letra? La letra representa el yo, entonces el ancho de la letra vendría a simbolizar las necesidades expansivas y sociales y de relación con el ambiente que tiene ese yo. También el peso de lo emocional. Una letra ancha siempre tiene un peso de lo emocional mucho mayor que de su área racional o mental. En el ámbito positivo, generalmente las letras anchas favorecen la adaptación y la sociabilidad del sujeto, en cuanto es más dependiente en alguna medida de sus relaciones con los demás. Por el contrario, la letra de anchura insuficiente, que también podríamos llamar alta, nos da cuenta de individualismo, del peso mayor de las necesidades individuales a satisfacer mucho antes que las que pueda tener las que tomar en cuenta las necesidades del otro. Por lo tanto, puede ser una persona individualista con algún grado de egoísmo que será mayor o menor según otros signos que acompañen. Por ejemplo, puede ser una letra muy alta, o sea, con déficit de anchura, pero además apretada entre palabras o además angulosa, lo que va a sumar también componentes de agresividad y de mucha crítica en sus relaciones con el otro. Bien, entonces, como decíamos, es importante ver la anchura de la letra, porque es la que nos va a dar cuenta de también la capacidad de adaptación al ambiente y a las circunstancias. Como dijimos, una letra ancha va a favorecer siempre la relación con el otro. Quizás a veces lo que va a tener como elemento negativo, sabemos que hay una polivalencia de los signos, es decir, todo signo tiene un valor positivo y negativo. El componente negativo de una anchura excesiva es a veces la dependencia emocional hacia el entorno y el sacrificio o resignación para un segundo lugar de las necesidades individuales. Entonces, esa adaptación se convierte en sobreadaptación, lo que no favorece el crecimiento en lo personal del sujeto.